Yo agradezco mucho estas palabras tan generosas, tan de amigo, y no sé realmente cómo iniciar esta charla. Realmente había pensado en principio, siguiendo un poco el título que le había dado a José Luis, Años y Libros, pero también es un poco vago ese título o esa guía previa, y quizás sea mejor que hable libremente, desordenadamente, de mi experiencia, de mi itinerario como escritor desde el principio hasta ahora, que ya es tiempo sobrado. Mis inicios literarios se basan, lo he repetido muchas veces, en una especie de apasionamiento por la lectura de las novelas ambientadas en el mar. Yo empecé a leer a Salgari, como estaba mandado. Me estoy refiriendo a allá por los primeros años 40, y luego, a renglón seguido, leía a los otros novelistas de novelas ambientadas en el mar. Stevenson, Conrad, Melville, Jack London. Yo entonces me quedé como impresionado por los héroes de esas novelas, y lo que quise de verdad era imitar a aquellos héroes de novelas ambientadas en el mar. Coincidiendo con estas lecturas, también tuve la suerte de encontrar un profesor en el bachillerato, se llamaba entonces, que realmente era una persona elegante, ilustrada, que me hizo un favor inmenso porque me dio para leer una selección hecha por él de las aventuras más divertidas del Quijote. De modo que yo leí el Quijote a saltos, naturalmente, no la línea argumental del Quijote, sino ciertas aventuras del Quijote, pero quedé absolutamente prendado de aquel personaje, de aquel loco maravilloso que iba haciendo justicia por el mundo, y quise ampliar un poco aquel primer paso de lector del Quijote, y inicié otras lecturas por mi cuenta, sin llegar a más. Fueron intentos no del todo consumados. Pero en aquellos años, en la pequeña biblioteca familiar, yo encontré un día una biografía de Espronceda. Espronceda, como todos recordarán, el poeta romántico por excelencia, que murió con 32, 33 años y había hecho de todo. Había creado de adolescente una sociedad secreta, había estado preso, perseguido por su exacerbado republicanismo, estuvo exiliado primero en Lisboa, luego en Londres, volvió a España de incógnito, metido en una partida de guerrilleros, tuvo aventuras sin cuento en aquellas andanzas, luchó en las barricadas de la Revolución de París de 1836, creo que era, y bueno, luego fue guardia de corps, consejero de la Embajada de España en La Haya, y por si todo esto fuera poco, un día se escapó con la mujer de otro, y de la que tuvo una hija, y una noche, paseando por la calle Santa Isabel de Madrid, vio una ventana iluminada, se asomó y descubrió un velatorio, y la persona a la que estaban velando era su amante, su amada, Teresa. Ahí escribió el poema más sorprendente de casi todo el siglo XIX, que es el Canto a Teresa. Un poema entre irónico, lírico, dramático. Hay muchas cosas en ese poema y muchas novedades. Bueno, pero a mí esto no me importó demasiado. A mí lo que realmente me fascinó fue el personaje de acción. Aquel hombre que había hecho tanto y tantas cosas
en tan corto espacio de tiempo. Entonces yo quise imitar a Espronceda, pero como no podía hacerlo en todo ese cúmulo de hazañas impresionantes, pues lo imité en lo que tenía más a mano, que era en escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Y así hasta hoy. Lo de la vida licenciosa en aquellos años, pues ya supondrán en qué consistía. La asignación paterna dominical pues me permitía llegar un poco tarde a casa un domingo y cosas así. Bueno, pero en todo caso Espronceda fue un acicate, un primer acicate de interés por un personaje literario. Y luego, a poco, otro episodio fundamental en mi despertar a la literatura y en mi dedicación a la literatura. Yo ya había empezado, después de la lectura de Espronceda, pues a una especie de poesía mimética, romántica, neopopularista en cierto modo, pero sobre todo romántica, que el tiempo ha tenido la deferencia de perder. Yo no conservo ningún poema de aquellos años, ni me importa haberlos perdido, porque era una poesía de eso, de novicio, más o menos torpe. Pero un día, ya en la posguerra, naturalmente, en mi pueblo, en Jerez, había un rojo local, como en cualquier otro sitio, más o menos solapado, un profesor que había sido depurado y malvivía dando clases particulares, que de pronto pues era un erudito, culto y republicano, que me dejó algunos libros para que yo me fuera más o menos desenvolviendo en aquel aprendizaje como poeta. Dos libros fundamentales que recuerdo fueron la segunda antología de Juan Ramón Jiménez y la conocida Antología de la Poesía Española de Gerardo Diego. Sobre todo recuerdo la segunda antología de Juan Ramón, porque yo ahí de pronto encontré algo desconocido, una poesía nueva, que no se parecía en absoluto a lo que yo había leído hasta entonces, una poesía que me abría un mundo desconocido, que me hizo asomarme pues, a una literatura, a una poesía que me enseñó sobre todo a la preocupación por el lenguaje. A partir de ahí, de esa antología de Juan Ramón y de la antología de la poesía española de Gerardo Diego, conocí a Cernuda, García Lorca, Alexandre, poetas que yo no había, ni se podía en aquellos años encontrar para nada, pero yo descubrí ese mundo, para mí, repito, desconocido, que me abrió las puertas de la nueva poesía y sobre todo de lo que yo quería a partir de aquel momento hacer. Fui ensayando nuevos poemas, nuevas posibilidades en la expresión y escribí mi primer libro, que fue Las Adivinaciones, que apareció en el año 52 y que fue el producto de es un libro psicológicamente embarado, pero que en todo caso recoge mi preocupación por el lenguaje, que ya en aquellos años empezó a hacerse muy patente. Las Adivinaciones tienen influjos de Cernuda, creo yo, en parte de la adjetivación de Neruda y sobre todo también de un poeta al que yo quise mucho y que nunca he olvidado y me sigue pareciendo, sobre todo en algún libro, un poeta excepcional, que fue el Luis Rosales de La Casa Encendida. Ese es un libro que significó mucho para mí y que también me ayudó en aquellos años para abrirme camino, para buscar algo personal. Bueno, después de este libro, yo me traslado a Madrid, coincidiendo con su aparición. Yo creí que la publicación de ese libro suponía realmente la fama absoluta, que ya yo había alcanzado la gloria como poeta, y me vine a Madrid pensando realmente que ya era pues un poeta afamado.
Nadie me conocía, naturalmente.